Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a presentar el trabajo correspondiente a la materia de mecánica de medios continuos. El primer punto que vamos a tocar es la interpretación física de los tensores de deformación, que se dividen en tensor material de deformación y tensor espacial de deformación. Vamos a considerar un segmento orientado PQ en paralelo al eje material X1. Vemos como la dirección de este segmento va en dirección de X1. En la configuración de referencia, previo a que el segmento esté deformado, tiene una longitud conocida que es ds igual a dx material. El vector t material 1 de componentes 1, 0, 0 nos representa la dirección paralela al eje x1 material, y el vector diferencial de x material contiene la longitud de s a lo largo del eje x1 material. Pues se quiere conocer la longitud que el segmento PQ va a tener después de una deformación. Entonces consideramos el tensor material de deformación E, que viene dado por sus componentes materiales, representado por los subíndices en mayúsculas que tienen sus componentes de la matriz. Aquí realizamos esta operación entre vectores y matrices que nos va a servir para obtener el valor de T material por el tensor material de deformación y por T material, con el que reemplazamos la expresión del estiramiento y alargamiento unitario que está a continuación, y nos va a dar el alargamiento unitario y el estiramiento según la dirección T material. Esta expresión de aquí representa el alargamiento unitario y el estiramiento según la dirección T material. Una vez generalizado para el segmento PQ paralelo al eje X1 material, podemos generalizar para el X2 material y X3 material, obteniendo estas expresiones de alargamiento unitario y estiramiento según la dirección T material que nos impongamos. Podemos observar que si una de las componentes de la diagonal principal del tensor material de deformación llegaría a ser cero, mediante los cálculos que empleamos de las fórmulas de los estiramientos, de los alargamientos unitarios y el estiramiento según la dirección T material, nos vamos a obtener que es igual a cero. Y esto significa que no hay alargamiento en la dirección del eje paralelo material, en este caso que es X material, en el caso de acá que si la componente Y material es igual a cero, nos va a decir que no hay alargamiento en la dirección Y material. Al igual que en el inicio del punto anterior, nos impusimos las mismas condiciones, solo que para este caso nos vamos a imponer condiciones con respecto al t espacial y la distancia también con respecto al espacial, en el que obtenemos esta expresión del tensor de deformaciones espacial, en el que las componentes de la diagonal principal subrayadas de rojo representan las deformaciones longitudinales y las subrayadas de azul representan las deformaciones transversales. A ver, estas deformaciones longitudinales se pueden interpretar como una función de los estiramientos y alargamientos unitarios de segmentos diferenciales orientados según los ejes coordenados en la configuración actual o deformada de la siguiente forma. Partimos de las expresiones unitarias del alargamiento y los estiramientos de forma espacial, que son estos de aquí, en los que obtenemos el alargamiento unitario y el estiramiento según la dirección t espacial, de la misma forma que habíamos hecho anteriormente. Y aquí están las expresiones. Los componentes de las deformaciones transversales se encuentran fuera de la diagonal principal del tensor espacial de deformación. Estos nos van a decir la variación de ángulos entre los segmentos diferenciales orientados según los ejes coordenados en la configuración actual o deformada. Acá se pueden observar los segmentos antes del alargamiento y el estiramiento, y acá podemos observar los segmentos después del alargamiento unitario y el estiramiento en la dirección t espacial, en el que vamos a dar énfasis en la variación de la longitud con respecto de los segmentos paralelos a las direcciones de los ejes espaciales y la variación angular que se puede observar.
Deformación infinitesimal. Partiendo de su definición se plantean dos hipótesis. La primera es que en el medio continuo donde se trabaja, una partícula en el punto P sufre un pequeño desplazamiento U hacia el punto P'. Y la segunda hipótesis dice que los gradientes de desplazamiento son muy pequeños. Analizaremos estas hipótesis diciendo que partiendo de los vectores de posición, en este caso el espacial, igual al vector de posición material, más un desplazamiento U, el cual es muy pequeño y se lo puede despreciar, dando como resultado al vector de posición material. En su forma de componentes lo tenemos aquí. También los desplazamientos, la función de desplazamientos tenemos tanto en la configuración de referencia como en la actual. Se lo puede trabajar en coordenadas materiales como en espaciales, ya debido a esta igualdad que hemos mencionado. En su forma de componentes las tenemos aquí. Como segundo punto, como segunda hipótesis, tenemos que los gradientes, tensores gradientes de desplazamientos tienen que ser mucho menores que 1, se lo dice aquí. Esto quiere decir que la derivada parcial de U de los desplazamientos con respecto al espacio donde se trabaja. Dando estas pequeñas hipótesis, se concluye que los tensores de gradientes de desplazamientos, tanto materiales como espaciales, son iguales, debido a que sus gradientes son muy pequeños, mucho menores que 1. Aquí un pequeño recordatorio del tensor gradiente de desplazamiento espacial y tensor gradiente de desplazamiento en material. Como resultado, todo esto nos da un tensor material de deformación infinitesimal, expresado como L mayúscula, que es el tensor gradiente de deformación Green-Lagrange, que es igual a un medio multiplicado por el tensor gradiente de desplazamiento más el tensor gradiente de desplazamiento transpuesto más el producto punto del gradiente tensor gradiente de desplazamiento transpuesto por el tensor gradiente de desplazamiento. Este producto punto se lo desprecia debido a que son muy pequeños, mucho menores que 1. Entonces se lo tiene de esta forma: un medio multiplicado por el vector gradiente de desplazamiento más el tensor gradiente de desplazamiento transpuesto. En su forma, en términos de sus desplazamientos, los tenemos aquí. De la misma forma tenemos el tensor espacial de deformación infinitesimal, que se lo expresa por L minúscula, que es el tensor gradiente de deformación Almanzi, que es igual a un medio multiplicado por el tensor gradiente de desplazamiento más el tensor gradiente de desplazamiento transpuesto menos el tensor gradiente de desplazamiento transpuesto producto punto, el tensor gradiente de desplazamientos. Este producto punto visto anteriormente también es despreciable y se lo puede deducir de esta forma, y dado por la igualdad de los tensores gradientes de desplazamientos, tanto espacial como material, se lo puede expresar de esta manera. Aquí en sus términos de desplazamiento los tenemos, y esto nos da como resultado un tensor de deformación infinitesimal, denotado por un epsilon, como lo hemos visto, y también se lo puede expresar por un operador nabla multiplicado por U. Dado este operador multiplicado por el campo vectorial, lo tenemos de esta forma. Aquí en su forma de componentes. Y como vemos, como deducimos de todo esto, que hay un tensor de deformación infinitesimal, como vemos aquí, denotado por el epsilon en sus coordenadas espaciales y el tiempo. Y también existe su simetría de este tensor, ya que si sacamos su transpuesta, vemos que no se modifica y tenemos el mismo tensor de deformación infinitesimal. Segundo punto, tenemos el estiramiento y el alargamiento unitario. Partiendo de la definición de la variación de distancia, tenemos el estiramiento unitario, expresado de esta forma, donde los t son los vectores unitarios, tanto en la configuración de referencia y el t minúscula en la referencia actual. Y como tenemos en este tema de deformación infinitesimal, se cumple que el E es igual al epsilon,
dando como este resultado y con una aplicación de la expresión de la serie de Taylor, tiene que el estiramiento unitario es la raíz cuadrada de 1 más 2t por e por el epsilon por t, dado como resultado el 1 más t por el epsilon por t. Teniendo en cuenta esta fórmula, se tiene como resultado que el, el estiramiento unitario vendría dado esto por esta forma, dando como resultado a t por epsilon por t. Interpretación física de las deformaciones infinitesimales. En este punto partimos de lo anteriormente presentado por mi compañero, considerando al tensor de deformaciones infinitesimales o también llamado tensor de pequeñas deformaciones, que está denotado por la letra griega epsilon y que tiene a sus componentes en el sistema de coordenadas x1, x2 y x3 o equivalente a x, y z, como se puede observar. Para la interpretación física de este tensor de deformaciones, nos vamos a basar en el siguiente gráfico. Y se inicia por tomar al segmento PQ que está orientado en dirección paralela al eje X o eje X1 y que en el tiempo de referencia después de haber sufrido la deformación se puede observar su estiramiento lambda x y su estiramiento único epsilon xx, y que al estar en esta dirección y de acuerdo a la ecuación que define el alargamiento unitario en x, se puede llegar a concluir que teniendo el lambda x, se puede llegar a la conclusión de que el epsilon x es igual a epsilon xx, que es un componente de la diagonal principal del tensor de deformaciones infinitesimales. De la misma manera, se puede demostrar que en los otros ejes las deformaciones se pueden, las deformaciones de la diagonal principal se pueden calcular de la misma manera, siendo este el significado físico del alargamiento unitario en dirección en el eje en el que se encuentra. Para el resto de componentes del tensor que no se encuentran en la diagonal principal, se toman los segmentos que están en la dirección X y Y en la gráfica, que son PQ y PR, y se observa la formación de un ángulo θ. En el tiempo t, o tiempo de referencia, se observa que el ángulo θ tiene un incremento, por lo que se ocupa la siguiente fórmula, y esta fórmula se puede tomar como el semi-incremento producido por la deformación. De acuerdo a todo esto y las equivalencias que tenemos en la fórmula y aproximaciones, podemos definir para todos los componentes las siguientes fórmulas. Epsilon xy es igual a menos un medio de la variación del ángulo θ en el plano xy, y de igual forma con los siguientes planos. 2.11.4 Deformaciones ingenieriles. Vector de deformaciones ingenieriles. En la ingeniería, los componentes del tensor de deformación infinitesimal tienen su propia notación ingenieril. La que se vio recientemente es la que se ocupa en la mecánica de medios continuos, y ambas son equivalentes, como se puede observar. Aquí también se puede denotar las componentes del tensor de deformación en la diagonal como deformaciones longitudinales. Y al resto de componentes se las denomina como deformaciones tangenciales o de cizalladura. Teniendo esto, cuando las deformaciones longitudinales son positivas o mayores a cero, estas corresponden al aumento de longitud de los segmentos diferenciales. Y si las deformaciones tangenciales o de cizalladura son positivas, indican que los ángulos se cierran con la deformación.
Además de esto, en la ingeniería, si se tiene simetría en el tensor de deformación y se trabaja con 6 componentes distintos, se reúnen en el denominado vector de deformaciones ingenieriles. ¿Qué nos queda de esta forma? Variación del ángulo entre dos segmentos diferenciales en deformación infinitesimal. Considerando dos segmentos diferenciales PQ y PR con su ángulo, como en la figura, se tiene que θ será igual a este ángulo más delta θ, con lo que al aplicar la siguiente ecuación, se tiene que el coseno de θ será igual al coseno de este ángulo más delta θ, donde T1 y T2 son los vectores unitarios en las direcciones de PQ y PR respectivamente. Así que, considerando el carácter infinitésimo de epsilon y de delta θ, se cumple que se deforma en esta figura. Si desarrollamos la suma de cosenos y despejamos para delta θ, se tiene que esta es igual a menos 2t1 por epsilon por t2 sobre el seno de θ, siendo las letras mayúsculas los vectores unitarios y el ángulo en el caso de θ para la configuración de referencia, mientras que las letras minúsculas los vectores unitarios en la configuración actual. Descomposición polar. Para el caso general de deformación finita, la descomposición polar del tensor gradiente de la deformación f, donde se establece que para el tensor de segundo orden f, tal que su módulo sea mayor que 0, existe un tensor ortogonal Q y dos tensores simétricos U y V, de las que se puede determinar lo siguiente. La descomposición es única para cada tensor f y se denomina descomposición polar por la izquierda, f igual a Q por U, o descomposición polar por la derecha, f es igual a V por Q, y los tensores U y V, tensores derecho e izquierdo de estiramiento respectivamente. Pero cuando se trata de deformación infinitesimal, recordando la expresión del tensor gradiente material de los desplazamientos, se deduce que f será igual a 1 más j, y, junto con el carácter infinitésimo de las componentes del tensor j, es entonces el tensor u puede escribirse como 1 más epsilon, y de forma similar, debido al carácter infinitesimal de las componentes de epsilon, se tiene que la inversa de u puede ser descrita como 1 menos 1 medio la suma de j y j traspuesta, es decir, epsilon. De esta forma, el tensor q de la ecuación anterior puede definirse como tensor infinitesimal de rotación omega, como la siguiente expresión, donde se define el operador de gradiente asimétrico a través de la siguiente ecuación. El tensor omega es un tensor que caracteriza la rotación y al tratarse de un tensor antisimétrico, es decir, un vector donde las componentes del vector en orden IJ serán negativas del orden JI. Esto es la siguiente matriz: omega en la posición 2, 3, en la posición 3, 1 y en la posición 1, 2, de las cuales se extrae el denominado vector infinitesimal de rotación θ, para de este modo finalmente decir que a f se lo puede escribir de la siguiente forma, como una caracterizada por el tensor de deformación epsilon y el tensor de rotación omega. Los resultados de aplicar escalarmente el tensor de rotación infinitesimal omega y de aplicar vectorialmente el vector de rotación infinitesimal θ a un vector cualquiera R coinciden. Esto es que al realizar el producto punto y producto Q respectivamente con R, el resultado es el mismo y el vector formado cuenta con las siguientes características. Es ortogonal al vector R, puesto que es resultado de un producto vectorial en el que interviene R. Su módulo es infinitesimal y puede considerarse que el vector R más el producto punto de omega por R será igual a R más el producto cruz de θ por R, y esto a su vez como el resultado de aplicar una rotación θ al vector R. Considerando ahora un segmento diferencial de x mayúscula en el entorno diferencial de una partícula P, como en la figura, de acuerdo a la ecuación obtenida anteriormente, la deformación transforma dicho vector en el vector de x minúscula. De esto, se tiene que la ecuación recientemente aplicada caracteriza el movimiento relativo a una partícula en el entorno diferencial de la misma como la suma de una deformación caracterizada por el
tensor infinitesimal de deformación epsilon y una rotación caracterizada por el tensor infinitesimal de rotación omega, que mantiene ángulos y distancias. Es decir que la superposición del caso general de deformación finita degenera para el caso de deformación infinitesimal en una simple adición, deformación más rotación.